Amigas y amigos de Pasión por la Velocidad, bienvenidos sean a este podcast que bueno, gracias a Dios, a quien ustedes crean, pues no pasó una verdadera y absoluta desgracia. Tragedia completamente. Sí, Aurelio Enano, afortunadamente pues podemos comentar y podemos ver algunas imágenes pues realmente feas, duras, pero afortunadamente y lo más importante es que los pilotos que salieron pues bastante tocados este fin de semana en MotoGP están bien, y no solo en MotoGP, también pasó esta cuestión de un fuerte impacto, también pasó este pasado domingo en la fecha de Moto America en Barber Motorsport Park. Ya de a poco lo vamos a ir comentando y mencionando en este podcast. La quali, sorprendió ahí la quali un poquito Franco Morbidelli, no Pedro Acosta, que se llevó en este caso la quali Pedro Acosta para el Gran Premio de Cataluña. Franco Morbidelli la segunda plaza con Alex Márquez, que regresaba en este caso a la acción, y a los primeros lugares Alex, Raúl Fernández, Johan Zarco, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Brad Binder, que también ahí mejorando un poquito con la KTM, que ha estado totalmente apagado, ¿no? Aurelio, Brad Binder con la KTM. Sí, no levantado para nada. Y bueno, las Aprilia les estaba yendo muy mal en Cataluña, o les fue mal a las Aprilia en Cataluña sin grip. Recuerden que bueno, las Aprilia ahí cuando tienen grip es cuando mejor se comporta la motocicleta. Jorge Martín clasificó noveno, Joan Mir, Jack Miller y Marco Bezzecchi, esto en los 12 primeros lugares, que de hecho Marco Bezzecchi tuvo que clasificarse desde la Q1 para el líder del campeonato. Bueno, ya en lo que sería la sprint, la vieron, ¿no? Sí, estuvo buena, sí. ¿no? La sprint. Sí, estuvo relajada, ¿no? Sí, más regular, por decirlo de alguna forma, ¿no? De cómo se habían venido las sprint, que eran bien intensas, ¿no? Yo sí creo que por ahí, digo, al fin y al cabo, Alex Márquez, un Márquez al fin y al cabo ahí en el podio. Sí. Y ganando la carrera. Sí, digo, por ahí sí cabe señalar que el ritmo que traía, pues que nos traía acostumbrados, simplemente la carrera anterior no se le dio, pero esta vez en sprint, por ahí anduvo bien. Sí. El que arrancó muy bien fue Zarco, una soberbia arrancada por parte de Johan Zarco, se coloca segundo por detrás de Pedro Acosta. No, Pedro Acosta también, todas las salió bien, bueno, salió bien en la sprint. Y en el Gran Premio, en la primera, en la segunda arrancada y la tercera. En la tercera arrancó. En todas salió perfectamente bien. Muy bien. Salió volando, ¿no? Literal, ahora sí la KTM por ahí se traía ritmo. Sí. Tercero, Alex Márquez en este inicio de la sprint, que no tardó para adelantar en este caso a Zarco. Morbidelli fue el que perdió muchísimo, se fue hasta séptimo en la arrancada del sprint. Sí, perdió mucho. Después de largar en segundo puesto, caída en la primera curva de Brad Binder, que tira a Joan Mir en el sprint. Una verdadera tragedia para Joan Mir. Le llueve sobre, ¿cómo dice el dicho? Llueve sobre mojado. Pues sí, fíjate, y en la primera vuelta todavía fue la primera bandera amarilla, ese toquecillo por ahí. Sí. Y bueno, en la tercera vuelta Jorge Martín cae y se despide de la carrera cuando Alex pasa a Pedro por el primer lugar de la competencia y Raúl Fernández, y intenso, en este caso con Acosta, peleando el segundo lugar. Buen agarrón. Sí, buen agarrón ahí en la sprint. Y a 2 vueltas del final, Di Giannantonio pasa a Raúl Fernández por el tercer lugar de la competencia. Y ahí tienes los 3 primeros lugares, ¿no, Nano? Sí, por ahí Alex Márquez primero, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio quedaron el 1, 2, 3. El podio, ¿no? El podio del sabadito. Con las Ducati, en este caso siendo sándwich a la KTM de Pedro, ¿no? Sí. Muy fíjate, por ahí, muy perdón. Raúl Fernández, por ahí yo tenía la esperanza que hiciera algo porque traía buen ritmo, salvo que al final se cayó. Yo sí tenía esperanza por ahí que hiciera su podio, pero al fin el Dilla con su super con su Ducati. Pero bueno, terminó cuarto. Sí. En este caso Raúl Fernández con el Trackhouse a casi 3 segundos en este caso del líder de la competencia. Johan Zarco en quinto lugar con la Honda, Pecco Bagnaia sexto, Franco Morbidelli séptimo, Ayo Ogura octavo, Marco Bezzecchi, que no capitalizó puntos para el campeonato con la caída de Jorge, Aurelio. Sí, por ahí pudo haber hecho negocio redondo, pero pues no tuvo ritmo todo el fin de semana. Bezzecchi, era lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. El falta de grip en Montmeló hace que en este caso las Aprilia les cueste.
Pero fíjate que yo, bueno, en el transcurso de la carrera yo estaba viendo cómo Marco Bezzecchi iba bien y empieza a perder poco a poco. Sí. Empieza uno, adelantó, luego otro. Y luego al final de la carrera, ¿no? Perdió el ritmo, ¿no? De más a menos, a diferencia de Raúl, ¿no? Sí. Pero fíjate, perdón, sí, ahí digo, por ahí en otros podcasts le hemos echando muchas porras a Marco Bezzecchi y a las Aprilia, a Jorge. Venían bien, no sé, este sabadito, ¿qué les pasó? No digo, aparte de las caídas de Jorge. Sí, la caída ahí de Jorge. Dejó también por ahí Jorge la oportunidad de poderse trepar al liderato del campeonato, porque venía mejor que Marco Bezzecchi. Y pues no lo hizo, ¿no? No se dio. Llegó el domingo, la gran carrera, con una, como ya lo comentaste, caótica completamente. Sí, bueno, y una excelente arrancada en este caso de Pedro Acosta, porque otra vez, sí. Si bien las caídas no vinieron hasta la mitad de competencia, una carrera 12, una carrera pactada 24 giros. Sí. Pedro Acosta, los toques y la pelea se centraban entre Alex Márquez y Jorge Martín, casi como Raúl Fernández, que sería en este caso la mejor Aprilia hasta el momento. Esto en lo que sería las primeras vueltas de la competencia del día domingo. En la vuelta 5, Raúl le quita la punta a Pedro Acosta, Alex, Jorge y Zarco peleando en este caso el tercer lugar. Nuevamente Johan Zarco ahí peleando el top 3. En la vuelta 10, Pedro regresa al primer lugar, seguido de Alex Márquez, que ahí estaba, ¿no? Yo creo que el primer lugar nuevamente como en el sprint, ¿no? Sí, todo se veía bien con Alex. Que Alex. Y por ahí también, yo en la carrera se veía también bien a Jorge, ¿no? Que tiene el percance con Raúl Fernández. Más adelante, Más adelante. No lo veía tan sólido, ¿eh? No, pero para el ritmo que trajeron las dos Aprilias oficiales, sí anduvo mucho mejor Martín, ¿no? Sí, fíjate que viendo la carrera, no sé si es la percepción, yo siento como que Jorge andaba un poquito acelerado, ¿no? Como ansioso. Sí, porque si bien también en el sprint y en la carrera del domingo, pues las caídas, ¿no? Pero yo siento que iba como desesperado por quererle ganar a Marco Bezzecchi. Buen punto que dices, esa desesperación. Sí. Y ahorita vamos a analizar las caídas, ¿no? Sí, caray. Ahí con Raúl Fernández. Y bueno. Dicen por ahí, buenos madrazos. Sí, muy vaya que sí, ¿verdad? Impresionante. Y bueno, a mitad de la carrera, la KTM de Pedro Acosta tiene esa falla que lo mencionaron ahí en su momento en la carrera, una falla eléctrica, en donde literal la moto se apaga. Pero lo impresionante de esto es que... Bueno, no se apagó la moto, el motor el encadenado. Fue algo, sí. O sea, pero pierde ritmo. Es como si, dejó de acelerar. Pierde potencia, vaya. Cuando entrevistan a Acosta ahí en la zona mixta, él dice que es como si hubiera bajado el switch de emergencia y se aburró, perdió poder. Se va, a la hora que la moto se apaga, se carga él hacia el frente y es cuando quiere levantar la mano y de Alex hecho llega y le pega. Justo lo que iba a comentar, según el protocolo, pues cuando pasa algo, alzan la mano, ¿no? Avisando para que rebasen. Pero no le alcanzó el tiempo por la distancia que tenía Alex Márquez. Iba pegado. Iba pegado como chicle, literalmente. Iba soplando la nuca, literal. Sí. Y así estuvieron toda la carrera. Bueno, esas 12 primeras vueltas. Fue un excelente agarrón, digo, hasta que pasó eso en la vuelta 12, que por ahí pierde power la KTM de Pedro Acosta. Pero sí, desastroso lo de KTM. 3 motos les fallaron de problemas electrónicos. Parece que a Acosta le hizo el super clipping. No, hombre. Por de alguna forma, porque hubo ahí pérdida de potencia completa. Sí. Y pues lo grave que es eso. Aparte de lo que se suscita posterior a esa falla de la moto, ¿no? No, Alex, de veras, de milagro está vivo, Sí, ya estamos viendo ahí la imagen, una fuertísima imagen. En esa recta en Montmeló, en donde pues de milagro no pegó con el muro. La ventaja fue que ya cuando va hacia afuera la moto se cruza y lo avienta hacia adelante. Porque si no se va de lado y va contra la contención y... Sí. No. Hay una toma donde se ve justamente que va Pedro Acosta, pega Márquez, se abre, no sé si es la misma inercia o quiso sacar el golpe. Se ve que se va hacia el pasto, justo hacia la contención y empieza como que a moverse la moto. Es que había como un desnivel ahí en el y pasto. Un brinquito. Ese brinquito es el que hace que la moto se clave y se cruce y lo aviente hacia adelante. Justo donde está un anuncio, ¿no? Porque se ve que viene y hay un anuncio donde se pica la moto. Bueno, ese anuncio es virtual. No existe. Es como referencia, vaya. Como referencia tal cual. Estamos viendo la imagen, Estamos viendo ahí la imagen. Sí, pongan atención por ahí. El momento del accidente sí se ve impresionante y a la velocidad que va. Tuvo
un buen reflejo Alex Márquez a pesar del trancazo que se metió, porque la distancia que traía era mínima. Sí, no. Y eso, ahí el impacto hace que ponche la llanta trasera se reviente, Pedro. Y bueno, ahí lo empujan. En primera instancia fue Maverick, que bueno, el regreso de Maverick ya ni lo mencionamos. Sí, aparte, bueno, fue la KTM que no falló. Sí, más consistente. Pues ahora sí que ahí anduvo paseándose. Duró más en pista, ¿no? Pero si no tuvo, Binder falló inmediatamente. Yo creo que no falló porque no iba tan duro. Igual puede ser. Puede ser, paseando, ¿no? Ahora sí que el que pudo haber sido un increíble fin de semana para KTM, porque como que se les estaban dando las cosas en cuanto a ritmo de carrera, etcétera. Tuvieron las fallas eléctricas y se les complicó todos esos avances que pueden haber. Brad Binder ni siquiera arrancó la carrera, ¿no? Sí, lo sacan antes de arrancar. De arrancar. Binder tira Mir y ya con eso, ¿no? El sabadito el sábado, el sábado, ¿no? La tirada que tira Joan Mir. Y Enea Bastianini después también compró. De hecho, KTM dijo fallas técnicas, pero no dijeron qué tipo de fallas técnicas. Tienes que aplicarla de ahí para saber realmente qué fue de las tres bien diferentes. Sí, y bueno. Y hay dirección de carrera también, ¿no? Que no pidió la explicación, porque a lo mejor lo más idóneo es que no hubieran dejado ya arrancar a Costa. A Pedro. O sea, decir, espérate, porque al final de cuentas, dijo, obviamente él con ningún tipo de intención. No. Pero al final es el que provoca en este caso el accidente y la bandera roja, ¿no? Sí, un golpe muy, muy fuerte. Afortunadamente, Alex, ya lo operaron el lunes, el domingo. Salió. El lunes salió ya este pasado lunes. Ya salió del hospital. Obviamente va a estar fuera, pues yo creo que por lo menos 1 o 2 veces. Sí. Ahí de sus lesiones que tuvo en este caso Alex Márquez. Y ahí el tema y lo que se estaba comentando en la carrera es que si dejaban salir o no a Pedro Acosta por los temas y los problemas que traía en este caso, evidentemente, su KTM, ¿no? Y bueno. Perdón, pero fíjate, yo creo que aquí sí hay que destacar, independientemente del trancazo que se mete Alex Márquez, el cómo sale volando la moto. Le pega a Dillan Antonio. También el basculante ahí le alcanza a pegar de lado. Sí. También tiene fortuna porque lo agarra más arriba, le pega en la cabeza y igual. No, de hecho, no sé si es mi percepción o vi mal. Está la foto y está la imagen también ahí. Es que lo que iba a comentar por ahí, digo, independientemente del accidente de Pedro, sí hubo más consecuencias porque hubo otros pilotos afectados. Sí, cómo no. Y en este caso, Dillan Antonio, que por la suerte de Valentino Rossi, yo no sé qué pasó, que por ahí al final lo comentaremos, se lleva a la carrera el domingo. Sí. Y acá hay, de hecho, Fabio Dillan Antonio, pero todo este tema de la bandera roja puede regresar a pits, o sea, tienes que llegar al pits por tu propio medio. Sí. Por eso estaban empujando a la KTM Pedro Acosta para regresar, cambiarle la rueda y poder seguir la competencia. Y bueno, se reinicia la carrera. Perdón, por ahí Prama, que fue el que se apiadó de Pedro Acosta. Los dos de Prama. Fue el que empezaron a pizza a Pedro Acosta. Miller y Toprak. Sí, se apiadaron de él. Y, bueno, no le hubieran dado right. Sí. dos lugares más. Sí, igual en una de esas llegaban a los puntos, ¿no? No, y por ahí déjalo tirado, güey. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con ese right que le dieron? Cambió la carrera. Lo estaba empujando al principio y lo dejó, güey. Sí, porque llegaron los otros. Es que como que no se acopló con Maverick. Y luego ya estuvo bien extraño. O sea, Maverick ahí sobre. Ya me voy. No puedo, güey. Éxito, bueno, todos los del Pramac se vieron, pues chidos. Muy bien, ¿no? Pero yo creo que cualquiera camaradería. No creo si Jorge Martín hubiera tratado si estuviera ahí en la carrera, güey. Sí, no, sobre todo, ya es que Jorge Martín se quedó atorado, ¿no? Sí, no, bueno, ya se había ahí caído. Sí, ya se fue. Perdón, sí es cierto. No, fue el sábado, el domingo se quedó atorado. No, todavía estaba. Venía en este caso después la caída. Sí, porque él se cae el sábado, ¿no? Sí. Se cae el sábado. Y el domingo es cuando se queda atorado. Que estaba bien desesperado con los oficiales de pista queriéndola sacar.
Sí, pero porque lo tiró Raúl. Sí, es lo que estábamos, ahorita lo que vamos a comentar, el llegue de Raúl, ¿sí? De Raúl con Jorge, sí. Que fue después del reinicio de la incidente de Alex Márquez y Pedro Acosta. Sí, exactamente. Pero sí, no, o sea, ese dato de que pues ahí lo hubieran dejado, o sea, cualquier otro, ahí lo hubiera dejado y porque al final de cuentas es que si no llegas con tu moto al pit, no puedes reiniciar. Sí, son tienes un tiempo determinado para llegar, creo que son 5 minutos. Algo así. Si no llegas antes de los 5 minutos, quedas fuera de la carrera. Creo que son 5 minutos. Sí, no puedes reiniciar. Sí, no, pues aquí la cuestión es que también pues alargó mucho la bandera roja por esta situación de que estaban atendiendo. No, pues es que recoger a Márquez, porque estaba inconsciente. De hecho, y bueno, sacar la moto y todo, pero por ahí estaba circulando una imagen del casco. Tienes roto el visor, ¿no? De hecho, que estaba Alex Márquez, estaba tirado inconsciente y pues ahí circularon la foto de ese día el domingo y estaba muy fea. Sí. Digo, afortunadamente pues no pasó a mayores, pero luego esos golpes en la cabeza pues resultan tienen consecuencias posteriores en los años, ¿no? Sí, pero bueno, se reanuda la carrera con Pedro nuevamente. Se va a la punta. Con mambo Pedro Acosta. Sí, largando muy bien al comando con 3 arrancadas impecables. Le sigue Jorge Martí, Raúl Fernández, quien le mete la moto y toca en este caso a Martín y lo tira, perder la carrera. Rívola emputadísimo. Sí, fue a hacerse la de pedo ahí. Pero espérate, ahí con esa salida sí. se le va a Jorge Martín la punta del campeonato. Sí. Porque realmente traía el ritmo, es lo que comentabas. Pero independientemente de que fue un fin nefasto para él, hablando deportivamente, también Bezzecchi no pudo redondar. O sea, la verdad, son muy pocos puntos los que pudo recuperar la escudería. Porque si hubiera cerrado en un segundo, en un tercero, se hubiera ido a la punta del campeonato Jorge, piloto, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero con esto, pues Bezzecchi sigue como líder del campeonato y el que avanzó allí, pues en este caso fue Pedro Acosta. Pero bueno, vamos a analizar esa situación de la caída principalmente. Segunda arrancada. Esa segunda arrancada, la caída con Raúl. Me imagino que todos los que nos están viendo vieron la carrera. Si no la vieron, pues bueno, es súper recomendable, por supuesto, ver la carrera. Sí. ¿Cómo vieron ese toque? ¿Estuvo sancionable? ¿No sancionable? Para mí el de Raúl sí era completamente sancionable. Pero sí, o sea, no entra a la curva, o sea, no entra ni al ápice, no intenta entrar al ápice. Fue pasado. Lo deja, sí, y le pega a Jorge. Porque sí estaban comentando justamente eso, que era una maniobra de carrera, pero si bien comentas, se ve como si viene desfasado y obviamente no agarra correctamente y se lo lleva. ¿Tú qué opinas en el caso? ¿Tú quieres el pues mira, por los comentarios que dijo Raúl Fernández en el sentido... A mí pecó de cínico, chicos, ¿qué dijo? Que él había entrado bien y que Martín lo había visto y que había levantado y luego se volvió a meter. Es que lo que dice es que bueno, había un lugar. Inconsistencias. Había un hueco. Eso es indudable. Pues si hay un hueco, ahí cabes, güey. Y si tú te metes, ya te metiste, güey. El otro es el que tiene que levantar. Porque si el otro no levanta, en este caso Jorge Martí, pues tocas al otro y te caes. O se caen los dos o se cae alguno de los dos. El hueco estaba, güey. Martín dejó el hueco para que Raúl se metiera. Abrió el espacio y se metió. Y lo que dice Raúl es que dice que cuando él entra, se cierra. Jorge levanta, lo ve y luego vuelve a tumbar la moto. O sea, y ahí es donde como con jiribilla para ver si lo tumbaba. No, pues no. Ay, güey, no te vas a meter. Y le pensé cierra. que iba a dudar y se me volvió a meter. Y se volvió a meter. Lo que pasa es que el que va por fuera es el que la lleva de perder. Y otra. Sí. Y dice, vimos la telemetría y eso fue lo que pasó. Supuestamente. O sea, eso es lo que dice Raúl en la entrevista. Me eché la maniobra 2-3 veces y sí, yo vi a Raúl entrando descompuesto. Bueno, esa es ahí otra cosa, ¿verdad? Pero fue similar a lo que hizo Ogura con... Bueno, que ya vamos a... Que ahorita... No, pues de una vez coméntalo. También, o sea, entra medio atropellando y termina tirando a Pedro y a él sí lo sancionaron. Sí, a él sí lo sancionaron. Cosas lo que había hueco, pues sí se ve un hueco. Pues entró y chingue su madre y vámonos. Adiós, Pedrito. Pero justamente lo que estamos comentando, güey, porque unas sí las consideran y otras no. Si es la misma cuestión. Yo la vi muy parecida en cuanto a ángulos de entrada. Son similares. El hueco está, pero pues entró era echando para lámina en lugar de buscar el rebase.
llega buscando, por decirlo de alguna forma, el contacto. Tipo NASCAR, güey. Tipo Liam Lawson, güey. Sí, tipo Liam Lawson en Fórmula 1, güey. Chingue su madre, inventó el carro, ese paso, güey. Y bueno, pasa esta cuestión de Alex Márquez. Bueno, se reanuda la competencia. Todo esto lo aprovecha en este caso Joan Mir para liderar, para irse en este caso segundo seguido de Pecco, sí. Pero de inmediato Di Giannantonio le arrebata ese segundo lugar, en este caso a Joan Mir, y en las últimas vueltas Fabio Di Giannantonio con gran ritmo y el más rápido en los parciales se va al primer lugar, le gana en este caso la carrera a Joan Mir, y Fermín Aldeguer le mete la moto a Pedro Acosta. Y el que también le mete la moto en la última curva fue Ayogura. Y ahí viene el toque con Pedro, ¿no? Y lo manda al cae. En la última, justamente en la última curva. En la última curva. Para afuera, sí. Y se metió él, pero bueno, lo sancionan. Perdón, a él sí lo sancionan y lo mandan para atrás. O sea, se hizo un despapalle con los tiempos. Aparentemente la carrera iba a acabar de cierta forma y ni ahí. En las últimas vueltas. Y fíjate, yo aquí en mis anotaciones, efectivamente, después de que está esta situación con Ogura y Pedro Acosta, yo aquí dije, el toque de Martín con Raúl fue como más claro. Por la acción, eso que tú dices que entra descompuesto. Sí, o sea, y no lo sancionan a Raúl. O sea, por ese lado yo también no estoy así como que, estuvo bien lo de Raúl. Porque en tu primera vista, como yo vi la carrera, el de Ogura no era tan sancionable, pero sí el de Raúl. ¿Sí me explicó? Sí, a mí también me dio esa impresión. Esa primera impresión de ver en tiempo real el toque, yo lo sentí así ahí. Y de hecho aquí lo tengo, ¿no? Mucho después, que la penalización, o sea, que fue más claro, ¿no? O sea, ahí fue mi primer escrito que hice, que fue más claro, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo viste, Nano? Pues es que lo que al fin y al cabo comentábamos, ¿no? Es una percepción o es una interpretación del por qué, pero sí llegamos a la misma conclusión porque unos sí se sancionan y otros no. Y sí, muy similares. Es que es justo yo traigo eso en la cabeza, no entiendo por qué sí hay tanta disparidad. Si es un movimiento muy similar, ¿por qué uno sí y el otro no? Y de hecho lo penalizan después de la carrera. Posterior, que es lo que comentábamos. Ahora, molesta y eso. ahí pues a Raúl no. Y pues bueno, ya después de este podio en donde Joan Mir en este caso se sube también al tercer lugar. Festejó como loco y luego lo bajaron. Mucho después de que se realizó el podio. Pero pues la emoción ahora sí, ¿quién te la quita, no? Sí, pero bueno, lo descalifican a Joan Mir por baja presiones en los neumáticos, que fue lo irónico. Al parecer sus técnicos le bajaron a propósito la presión, porque por el tema del asfalto, la carrera, pensaron que sí iba a subir mucho. El tema es que estuvo. Sí, pero el tema es que estuvo mucho tiempo también atrás creo que fue de Acosta. Y nunca subieron las presiones. Le pasó lo mismo que a Pedro Acosta en una carrera anterior, ¿no? Sí. Algo de las presiones, ¿no? Sí. Entonces, que traían por ahí con eso. Pues sí. Ahí la cuestión de MotoGP. Por supuesto, esperamos sus comentarios de esta carrera que afortunadamente, pues sí, no pasó a mayores. Sí, pero sí, el circuito catalán tiene como una hora oscura, ¿no? Por bueno, hace 10 años fue lo de Luis Salón. Pero espérame, yo creo que por ahí se nos está yendo también el accidente de Zarco. El de Zarco, sí, No, qué impresionante, Sí, cierto, sí. Sí, de hecho, ahí se tiene aquí la producción una toma del lado de las gradas de frente. De frente y una de lado. Es que en la televisión no se alcanza a ver bien. Vamos a verla. Bueno, en la televisión no pasaron nada. Casi porque no se ve. Cuando reinicia la carrera, esos temas, ¿no? Cuando reinicia la carrera, en la primera curva fue donde pasó esta cuestión de este accidente cuando reinician. Ahí va donde Zarco impacta en este caso a Luca Marini y con el revoltón termina también llevándose a Pecco. Y
el pie izquierdo de Johan Zarco se engancha justo entre la llanta y el culín, el escape. Y bueno, esas imágenes son también muy fuertes. Sí, se ve como la moto se lo lleva como si fuera lucha libre, ¿no? O sea, lo agarra como muñeco de trapo, ¿no? Se ve como lo latiguea. Sí. Lo bueno fue que ya la moto ya no traía tanto fuerza. Ya venía perdiendo mucha cuando estaba mucha inercia. Ya el giro como tal no fue con una velocidad impactante, porque la lesión que hubiera tenido hubiera sido más grave. No, y un golpe en la cabeza. ¿Qué lesión tiene Johan Zarco? Ahí la tienes también, enano, ¿no? Sí. El tobillo. Fíjate que dice por ahí que la rodilla izquierda tiene la rótula de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Eso es lo más grave. No grave. Y el menisco. Sino una pequeña fractura. Complicado digamos, para recuperarse. Sí, tiene una pequeña fractura y desgarro en el peroné. No, y duele. La recuperación va a estar. A mí me pasó endureando lo de los ligamentos de la rodilla derecha. En su momento duele mucho. O sea, sí te digo, no es algo así de me voy a morir, pero sí te duele un chingo. O sea, bueno, a lo mejor alguien grita, alguien no sé, perdón. Pero. Pinche emoción. Aurelio. Mira, calor. Está sacando la boca ahorita, ¿no? Después de grabar. ¿Cómo se le llama, güey? Con el calor que hace por acá en el centro de México. Silencio porque ya estabas llorando que ya te ibas antes de empezar. Tengo cosas es cierto. Cosas que hacer importantes. Oye, bueno, ya para terminar el podcast, así es, bueno, esta situación de Johan, que por ahí yo creo que va a ser lo que más le va a costar de rehabilitación, aunque también, pues, unos ligamentos, si no estás tan bien de la rodilla, no hay problema, puedes conducir una moto de MotoGP, aunque bueno, si al principio, pues obviamente tienes que tener un cierto cuidado, pues para que al final de tu vida, pues puedas correr, caminar con el perfectamente. Frío no te duela, no tengas tantos problemas. No te duela, ¿no? Llega un momento a cierta edad que los golpes de joven empiezan a doler, pinches cambios de clima, güey, empieza a doler. Y digo, lo más importante es me han platicado. Y lo más importante es que no sé nada. No pasó mayores y ahorita pues nos podemos estar riendo, ¿no? En este podcast. Sí, gracias a Dios. Sí, afortunadamente. Y bueno, van a regresar indudablemente. Tiempo pues todavía no se sabe, ¿no? Yo creo que a lo mejor igual y Johan Zarco se va a tardar un poquito más por el tema de los ligamentos, aunque digo, no es algo que le pudiera llegar a afectar para la conducción de una MotoGP, no tanto como el tema de clavícula de Alex. Justo lo que te iba a comentar, por ahí Alex Márquez tuvo fractura nada más en la clavícula, a pesar de lo aparatoso, yo creo que fue más aparatoso que el de Zarco. Los dos tienen su complejidad. Pero los dos estuvieron bien aparatosos. Bueno, es que a la velocidad. Y el que, bueno, es que las circunstancias, o sea, para lo terrible del accidente, de la velocidad y de cómo se presentaron, o sea, sacaron por lo menos peor. Y era lo que tú decías, que no apuntaran mira, en la primer toma de Zarco, porque en la de este. Pero sí se las vamos a poner aquí a los. Sí, no, ya se las pusimos. En la primer caída, en la de Alex Márquez, la toma principal no se ve. O sea, al menos la de MotoGP. Porque pasamos ahí la de España. No se ve. Pero en la segunda toma de la caída de Johan Zarco, o sea, la principal, esa sí se vio. Sí. Y luego la cortaron. Y yo sí alcancé a ver que dije, Zarco es el que, porque venía con la moto y esa inercia que bueno, lo vimos. Y dije, no, sí está grave, o sea, sí está feo. Sí, pensamos que era algo más grave, sí, ¿no? Algo más grave. O sea, en lo que los pilotos. No les pasó ahora sí que gran cosa, más que son lesiones que evidentemente en algunos meses pues van a estar en circulación. Muy probablemente sin mayor consecuencia, ¿no? Sí. Que sí hay que considerar, yo creo que ese tipo de lesiones son muy normales para el MotoGP. Sí, tobillos, fémur, clavículas. Sí, digo, están acostumbrados. Dedos de los pies. Que esa es otra cosa, hombros. Oye, llevamos, ¿cuántas son? 4 carreras. Ajá. Todos los lesionados y todas las caídas que ha habido. Pues los dos Márquez ya están fuera de circulación 2 meses, por lo menos. Sí, pues sí. Y otra de las cosas que también, y ya con esto cerramos, más allá de los resultados de la carrera, que bueno, con esa victoria de Fabio Di Gianantonio, que resurgió después de ese golpazo.
Fermín Aldeguer, segundo lugar, también una gran carrera de Fermín, que bueno, aprovechando las circunstancias y todo eso, pero el estar ahí ya era una carrera de sobrevivencia. 3 Ducatis. Y 3 Ducatis con Pecco Bagnaia. Y la primer Ducati oficial después creo que de 10 carreras, que lo sube al podio en domingo. Increíble. Pues sí. La de Pecco Bagnaia. Han sido puras en las sprint. Marco Bezzecchi rescata ese cuarto lugar y muy ahí bueno. puntos, ¿no? Para el campeonato. Para él. Fabio de Quartararo quinto, Luca Marini sexto, que Luca Marini fue el más espantado de esta situación con Zarco, porque literal fue que venía atrás y cuando se cae ve cómo. Todo el espectáculo. O sea, sí, él fue el primero. Ahora sí que el que estuvo en primera. Ahí apoyando, fila. ¿no? Igual Pecco se quedó ahí también. Se quedaron, pero. Y luego Luca ya aventaba casi a los oficiales y a Marini. ¡No, quítense! Sí, o sea, estaba muy choqueado, ¿eh? Y toda esta situación vino que, bueno, la mayoría que estamos en este tema, por supuesto, ustedes como aficionados, al igual que nosotros, fue esta situación de por qué lo regresaron a correr. Si ya había estas 2 caídas, regresan otra vez. ¿Qué tenía que pasar? ¿Una tercera bandera roja? ¿Un accidente más fuerte? Algo más grave, sí. Y cerca de que acabara pues tragedia. Peor de lo que. Y si te fijas en la tercera arrancada, ya todos así como con pincitas dándose espacios. Sí. No sé si lo notaron, ¿no? Sí, fue versus muy la primera y la segunda arrancada. Sí, le bajaron un poco la intensidad, ¿no? Sí. Y otra, no hubo una comunicación como antes se ha habido, de que inmediatamente decían piloto ok. O sea, sobre todo cuando pasó lo de Márquez. Sí, porque Márquez estuvo un momento que estuvo inconsciente. Sí, hubo un tiempo donde realmente como aficionados no sabíamos qué estaba pasando y nos esperábamos lo peor por el tipo de accidente. Entonces yo creo que sí, como comentas, la información tiene que fluir más en ese sentido, ¿no? Y tranquilizar a pilotos y aficionados. Pero cuando no sabes que esté inconsciente el piloto, pues mejor no dices nada. Y eso es lo que pasa, que mejor no dices nada, ¿no? Empiezan a alargar. Con Zarco siempre estuvo consciente. De hecho, en la imagen se ve que mueve el pie derecho, levanta la mano. O sea, todo así, pero sí estaba, estaba el pie. Sí. Entonces, ahí la cuestión, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos despedimos, caballeros? La puntuación, no. ¿Tienes ahí la puntuación? Justo lo que te íbamos a comentar por ahí. Jorge Martín estaba a un punto de Marco Bezzecchi y ya se le fue a 13. No es cierto, a 15. No, pues ya es bastante. Entonces por ahí sí, este fin de semana para Jorge pues sí fue un poco desastroso y Bezzecchi recuperó lo más que pudo, ¿no? De acuerdo a la Aprilia, que esta vez no hubo nada interesante o no tuvo el fuelle o la velocidad que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, pues más o menos. Sí, Di Gianantonio por ahí ya se trepa al tercer lugar con 116 puntos. Pedro Acosta con 92 y Sierra Ogura en quinto con 77 puntos. Pedro ahí avanzó, escaló. Con ese segundo lugar, ¿no? Di Gianantonio también ahí cerquita también ya de Jorge Martín. Y bueno, no acabaron las caídas el fin de semana, ¿no? Perdón, por cierto, me acordé mucho de lo que habíamos platicado de Zarco el año pasado en Le Mans. Con su papá orgulloso, Valentino Rossi estaba igual con Di Gianantonio. No sé si... sí, es cierto. No, hombre, casi le hacía mole, le ponía depa. Sí, no, pues, emocionadísimo. De hecho, es la primera victoria del BR46. No, ya ha habido varias. Sí. Pues yo creo que por las circunstancias estaba emocionado porque sí estaba viendo que Di Gianantonio ya lleva varios podios con la BR46. Y antes de la carrera estaba ahí Valentino Rossi. En la transmisión se vio que estaba ahí con Di. Sí, de hecho estaba en el... ¿Cómo se llama? En pits. Sí estuvo acompañando a los pilotos. Sí, pues estuvo ahí todo el fin de semana Valentino Rossi. Y sí, al final de la carrera estaba ahí. Siempre se va a ver las carreras a una zona de la pista, a ver los arras de pista Valentino Rossi. Luego saltó ahí, estaba ahí con Fabio Di Antonio. Sí, bueno, ahí fue lo único, era así que rescatable. Sí. Bueno, pues las caídas siguieron, en este caso en Estados Unidos. Antes de comentar eso, bueno, una clasificación de Richie Escalante, el rider azteca, en la categoría Superbike de Moto América. Esta ronda en Barber Motorsport Park, un circuito que, bueno, tuvimos la fortuna de estar en 2 ocasiones por allá. Noveno clasificó Richie, en la carrera número 1 terminó quinto y en la carrera 2 del día domingo terminó en un extraordinario cuarto lugar.
a su Suzuki GSX-R 1000 centímetros cúbicos del Team Hammer. No le gusta para nada los neumáticos nuevos. Sí, lo que dijo. Los neumáticos usados es cuando la moto va muchísimo mejor, le puede exprimir y sacarle todo el jugo Richie. Y bueno, la clasificación le cuesta mucho trabajo al tener solo 15 minutos, pues bueno, con esta situación de que su moto con la degradación de los neumáticos va mucho mejor. A pesar de todo esto, bueno, Richie está colocado en sexto lugar del campeonato para el piloto de Tizayuca Hidalgo. Y bueno, la situación fue en la carrera de Supersport, ¿no? Sí, en la carrera de Supersport, la del domingo, un golpazo terrible de la piloto. Ella, Dreher. Es que fíjate que ella no la tenía presente, no como Kayla, que es muy, muy peleadora. La otra es mucho más chiquita, creo que 18 años. Joven, muy joven. Muy joven. Se cae un piloto, se queda la moto sobre la pista y ella viene atrás de otro. Y el piloto que viene adelante se abre. Alcanza a ver si y ella incluso se abre para buscar el rebase y llega de lleno. O sea, es una curva ciega. De subida. Okay. Ellos vienen de subida pero la moto se quedó en la bajada. O sea, obviamente vienen a tope. Y, sí, entonces, si vienes atrás de otro, pues vienes, o sea, sin ver. Y de hecho, un Pedro Acosta, un Alex Márquez, algo similar. Y el que va delante de esta chica de Motoamérica, lo alcanza a ver y nada más apenitas le hace así porque estaba en el trazo. Y ella se abre hacia el otro lado. Sí, ella dijo, sobres, güey. O sea, quiso aprovechar que el otro como que dudó, pero lo que no sabes es que estaba esquivando porque estaba dudando, exactamente. Sí. Y fue un golpazo. Robertino Pietri también a mí se me hizo que los banderilleros se tardaron mucho ahí en marcar. Sacar la bandera. Estaba bien enojado Pietri en la transmisión ahí. Sí, no, la verdad sí se tardaron mucho tiempo. Se tardaron mucho en sacarlo. Y vaya que los bandereros pues están muy bien. Normalmente son de primera mano, capacitados. Están muy bien capacitados y de hecho son normalmente lo que hacen los circuitos en Estados Unidos, en Europa, es que son gente que siempre está ahí en eventos. O sea, son con experiencia. Sí, con experiencia y están muy bien capacitados y todo, ¿no? Y sí, se tardaron ahí pues bastante en sacar la bandera amarilla. Luego, el gran error por parte pues en este caso de los chicos, de los oficiales de pista, es que luego, o sea, tú tienes que ver, por ejemplo, si la curva está hacia tu izquierda, digámoslo, hacia tu derecha, tú tienes, en lugar de estar viendo las motos que vienen, tienes que estar viendo hacia esa curva donde está la caída. Para cuando tú ves ahí la caída, volteas y le sacas la bandera amarilla a los que vienen. Y aquí el puesto de control yo creo que estaban viendo venir a las ¿quién venía y no el accidente? Y el piloto que se cayó inmediatamente corrió y estaba... O sea, él fue el que avisó en pocas palabras. Casi. No, bueno, avisó no tanto, porque sacaron las banderas amarillas y en ese momento venían los otros. Sí. O sea, digo, también pasó... Sí fue segundos, ¿no? Pero ahí se debió de ver. Tal vez yo creo, no sé, fueron 30 segundos, una cosa así. Es que muchas veces es una eternidad, ¿no? Pero realmente es algo de... No, y vienen todos, pero tendidísimos. ¿Qué te gusta? ¿Un 300? ¿300 qué? No, ahí no. Ahí ¿qué categoría es ahí? Creo que era tercera. Supersport 600. Bueno, los Supersport, que ya como no unos 140, 150 yo creo. Pero de ahí no se frenó. Sin frenar ni nada. ¿Cómo está tu chica? De hecho, bueno, no corre peligro su vida. De hecho, por ahí tuiteamos un tuit de Motoamérica, del Twitter oficial de Wex, como se llama esa madre. La idea es esa, cabrón. De Motoamérica y que, bueno, obviamente tenía pues heridas. Sí, sus golpes bien dados, pero su vida no corría peligro, que al final de cuentas, pues eso era lo importante. Y le echamos un grito allá a Pietri, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está esta chica? Y me dijo que, bueno, que lo único que sabía, que no habían informado nada, que lo único que sabía, que no corría su vida peligro, que eso al final ya es lo más, importante. Pero aún así yo creo que un guamazo, como comentas, a 140, 150, pues es un guamazo fuerte. Terrible. Sí, está. O sea, lo bueno es que el equipo que normalmente se utiliza para esa competencia sí te ayuda mucho al golpe. Es igual, lo que también debes de entender, ¿no? En MotoGP. Por meterle, sí, no, pues también en MotoGP toda la tecnología, que sobre todo en tema de los cascos, ya es otro paquete, cascos, ¿no? guantes, coderas, pecho. Sí, todo que te traen una placa también. Sí, de pecho, para que te... Porque luego a veces eso pasaba de que pues te pegabas en el pecho y también había pasado... Sí, pues puede ser una fractura o algo de costilla o algo más grave. Pero bueno, pues caballeros, vámonos. Bueno, la carrera la ganó Darren Binder, hermano de Brad Binder, la de Supersport 600. En la carrera 2. Seguido por precisamente esta niña Kayla.
Sí. Y Josh Henry, ¿no? El tercero. Le batalló Josh Henry para la segunda carrera del día domingo. Sí, el porque domingo, estaba domingo. corriendo también la Hooligans, donde por cierto también corre Pietri. Sí, que le fue bien, subió el podio. El sábado, ya el El domingo sábado. ya se le complicó. Pero bueno, estaba cansadón. Sí. Y No, es que él lo dijo estaba después de- narrando, estaba comentando y pues se subía la... Con un ojo Como al gato ahorita y yo al le... gato. Lo que les comentamos hace estaba rato. platicando, ¿no? Con Sí, en la- comentarista, piloto y narrador. Está en la, cabrón. en la Pulsar American Cup cuando No, lo sí hacíamos... entrevistó a los pilotos antes de salir. O sea, Pues hace su entrevista Una y luego chamba muy se pone completa. su traje y se sube a la moto y a correr. es que cabrón, por una ¿no? Qué categoría, Se presta para como eso, las ¿no? naked, ¿no? Son motos naked, son menos rápidas. Pero lo que decía que tenía 7 o 9 años sin correr. Sí. Sí, y ahí sí, también sí. se metió Josh Henry. Ahí también Josh estuvo Henry bien. también Fíjate, corrió. yo creo que por ahí es un punto a destacar y no por cromarse en este pendejo. pero este güey conoce también porque fue piloto, güey. Ah, sí. Bien chafa y pirata, pero fue piloto. Último, pero... No, No, pues, bueno, conoce en y el- sabe de qué está hablando, güey. Ya En el probó, güey. 2014 bueno, tuve la oportunidad de correr en la Pulsar American Cup, también en Argentina en el campeonato en el 2015, ya después en la Ninja. Y bueno, pues sí, digo, tuve la oportunidad. No, sí conoce, güey, vas por mame, güey. El Super Sport 300, ¿no? También. Sí, en la Super Sport 300 también ahí estuvimos. Pero bueno, Sí, pues vámonos, gracias, Ya es hora. Sí, este fin de semana, esta semana, por supuesto, vamos a tener podcast, la previa de Fórmula 1, hablando del automovilismo Fórmula deportivo. 1, papá, por ¿Por qué? fin, Porque Canadá. viene este fin de Canadá. semana, viene el Gran Premio de Canadá Sí. y también viene Las la 500. IndyCar. Se vienen cosas buenas, papá. Sí, en donde, bueno, ya les contaremos porque vamos a hacer un podcast especial de la clasificación del IndyCar, por supuesto, donde Pato O'Ward fue sexto en la clasificación. Vamos a hablar un poquito, vamos a tener la previa del Gran Premio de Canadá, por supuesto, los horarios para Canadá y para el IndyCar, que por ahí se van a empalmar en horarios, yo creo, ¿eh? Sí, la ventaja es que la IndyCar, las 500 millas Empiezan duran temprano. más. Y empiezan temprano, duran más tiempo, temprano entonces, que la Fórmula 1. pero sí, yo Nos creo que- podemos dar ese lujito, ¿no? Este fin de semana es espectacular. Bueno, va a ser espectacular, intenso. Bueno, esperen el próximo podcast de automovilismo deportivo. Muchas gracias. Denle like, cuídense. Saludos, bye bye.